¿Embarazada? ¡Qué conveniente! Dime tu precio, se burló el director ejecutivo millonario. 8 años después, la vio en una gala con 2 gemelas que tenían sus mismos ojos. Ana había ensayado las palabras una y otra vez de camino a la oficina de Andrew Miller, sujetando el pequeño bastoncillo blanco en su bolso, como si fuera un arma y un tesoro frágil a la vez. Las torres de cristal de su sede resplandecían bajo el sol, intimidantes en su grandeza, y los pulidos suelos de mármol reflejaban sus pasos inciertos mientras entraba en la zona de recepción. Ya había estado allí antes, esperando para reunirse con él, después de largos días en los que sus negocios consumían su tiempo. Pero hoy, todo se sentía diferente. Llevaba vida dentro de ella, algo que debería haber sido motivo de alegría, y se aferró a ese pensamiento mientras caminaba por las puertas de su oficina. Andrew estaba detrás de su escritorio, recostado en su silla, sus ojos marrones escudriñando un informe, como si nada en el mundo pudiera perturbar su concentración. Su cabello oscuro caía casualmente sobre su frente, su traje impecable y planchado, y parecía en todo momento el hombre de poder que las revistas adoraban. Ella se quedó allí por un momento, esperando a que él levantara la vista, pero cuando lo hizo, su expresión apenas cambió. ¿Sí?, preguntó él, su voz suave pero con un toque de impaciencia. El corazón de Ana martilleaba en su pecho y su boca se sentía seca, pero respiró hondo y extendió la prueba. «Andrew, estoy embarazada», dijo suavemente. Por un instante fugaz, pensó que vio algo parpadear en sus ojos, algo casi vulnerable, pero se desvaneció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Él dejó su bolígrafo, se recostó aún más en su silla, y una sonrisa se curvó en sus labios. No era la sonrisa de un hombre sorprendido con alegría, sino la de alguien que solo veía una ventaja. ¿Embarazada? ¡Qué conveniente!, arrastró las palabras, su tono goteando con descendencia. «¿Cuánto quieres?». Sus palabras la cortaron más profundamente de lo que esperaba, más afiladas que cualquier discusión que hubieran tenido. Ella parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de oír. «¿Qué?», susurró, la palabra rompiéndose en su lengua. Andrew se levantó, caminando alrededor de su escritorio con la lenta confianza de un hombre acostumbrado al control, su mirada fija en ella no con amor o preocupación, sino con cálculo. «Viniste aquí porque crees que esto cambia algo», dijo, su voz baja y fría. «No es así. No me interesa estar atado a un hijo. Pero si el dinero resuelve este problema, dime tu precio». Ana sintió que su garganta se apretaba, su pecho ardiendo con una mezcla de incredulidad y furia. «No es un problema», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Es nuestro hijo, una vida. No puedes simplemente lanzarme dinero y hacer que desaparezca». Por un momento, esperó que sus palabras perforaran su arrogancia, que él viera a la mujer que tenía delante, asustada pero decidida, y recordara el amor que una vez compartieron. En cambio, se rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si ella fuera ingenua. «No seas dramática, Ana. Eres joven, seguirás adelante. Acepta lo que te ofrezco y hazlo más fácil para los dos». Sus manos se curvaron en puños a sus costados, y luchó por contener las lágrimas. Cada sueño que había alimentado en la quietud de su corazón, el sueño de criar una familia, de construir algo real juntos, se hizo añicos en cuestión de segundos. Su oficina, con sus paredes de cristal y superficies relucientes, de repente se sintió sofocante. La fría perfección presionando sobre ella. Se dio cuenta entonces de que el hombre que amaba se había ido,
o tal vez nunca había existido más allá de sus esperanzas. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era cruda pero resuelta. «No quiero tu dinero, Andrew. Nunca lo quise. Te quería a ti. Pero ahora veo la verdad. No te necesito. Criaré a este niño sola, y nunca dejaré que crea que no fue querido». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez su sonrisa vaciló, aunque no dijo nada. Se dio la vuelta, su mano temblando mientras agarraba el pomo de la puerta, y salió sin mirar atrás. El eco de sus palabras la siguió por el pasillo como una maldición, pero mientras presionaba su mano contra su estómago, una nueva determinación se alzaba dentro de ella. Él podía burlarse y despedirla, podía intentar reducir a su hijo a una transacción, pero nunca le quitaría la elección que ella había hecho. Mantendría a sus bebés y lucharía por ellos con cada gramo de fuerza que tuviera. Las primeras semanas después de que Anna saliera de la oficina de Andrew fueron de las más difíciles de su vida. Regresó a su modesto apartamento, un lugar que ya se sentía demasiado pequeño para una persona, y trató de comprender cómo iba a cuidar de un hijo sola. El miedo la carcomía constantemente, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que fracasaría, que el hombre que había amado la había abandonado y la había dejado sin nada más que una frágil esperanza dentro de ella. Sin embargo, cada vez que ponía su mano sobre su estómago, sentía un destello de coraje que se negaba a morir. No estaba llevando desesperación, estaba llevando vida, y se prometió a sí misma que la protegería sin importar el costo. Con el paso de los meses, su cuerpo comenzó a cambiar, y también su perspectiva. En su primera cita, cuando el médico le puso el gel frío en el estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Anna contuvo la respiración. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había dos. El médico sonrió gentilmente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Anna se detuvo y sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. 2 hijos. No uno, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Anna nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Hacía turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que sus tobillos se hinchaban, forzándose a sonreír a los clientes, mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se le quedó demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, arreglándolo ella misma a altas horas de la noche bajo la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, y aún así, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades para pañales, mantas y biberones. Recogía ropa usada de los vecinos, la lavaba con cuidado y la doblaba ordenadamente en un cajón, imaginando a sus bebés usando la diminuta ropa algún día. La soledad la acechaba más por la noche. Se acostaba en la cama, con las manos apoyadas en su creciente barriga, y les susurraba a las gemelas, contándoles historias sobre el mundo, prometiéndoles que nunca las dejaría, que nunca serían no queridas. Se preguntaba si podían oírla, si podían sentir el amor que ya tenía por ellas. Cuando sintió sus primeras patadas, las lágrimas corrieron por su rostro mientras la risa rompía su agotamiento. En ese momento, ya no le importaba el rechazo de Andrew o la crueldad de sus palabras. Ella no era inútil, y ellas tampoco.
juntas. Ya eran una familia. El día de su nacimiento fue largo y agonizante, un borrón de dolor y miedo. La habitación del hospital era austera y llena del zumbido de las máquinas. Las luces brillantes la presionaban mientras las contracciones sacudían su cuerpo. No había una mano que sostener, ningún aliento susurrado de una pareja. Solo enfermeras y médicos hablando enérgicamente mientras ella gritaba y se aferraba a las barandillas de la cama. Las horas se extendieron interminablemente, y justo cuando pensó que no podría soportar un momento más, la habitación se llenó con el sonido del llanto de un bebé. Y luego otro. 2 voces, 2 vidas, perforando el aire estéril y llenándolo de algo sagrado. Cuando las enfermeras colocaron a los bebés envueltos en sus brazos, Ana se derrumbó por completo. Miró de una pequeña cara a la otra, ambas casi idénticas, con mechones de cabello castaño y ojos que se abrieron lentamente para revelar el mismo castaño profundo que los de Andrew. Su corazón se contrajo dolorosamente, pero no por arrepentimiento, sino por asombro. Besó cada pequeña frente, susurrando sus nombres a través de sus lágrimas. Emily y Emma. Al sostenerlas, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El mundo podía ser cruel. Los hombres podían traicionar. El dinero podía desaparecer. Pero este amor era inquebrantable. Ana salió del hospital días después, con los brazos llenos y su futuro incierto. No tenía pareja, ni riqueza, ni red de seguridad, pero tenía a sus hijas, y ellas la tenían a ella. Y mientras las llevaba al pequeño apartamento que ahora sería su hogar, se juró a sí misma que nunca dejaría que el frío desprecio de Andrew las definiera. No eran errores, y no eran cargas. Eran su propósito, su luz, y a partir de ese momento, cada decisión que tomara sería por ellas. Los primeros años con Emily y Emma fueron a la vez los más agotadores y los más significativos de la vida de Ana. Su pequeño apartamento se transformó rápidamente en una guardería y sala de juegos, con cunas pegadas a una pared y pilas de pañales y biberones alineados donde quiera que hubiera espacio. Los llantos de 2 bebés a menudo se superponían. Una la necesitaba justo cuando ella terminaba de calmar a la otra, y Ana aprendió a moverse con un ritmo que nunca permitía el descanso. Acunaba a una bebé en sus brazos, mientras la otra pateaba y se quejaba en la cuna, tarareando canciones de cuna que apenas recordaba de su propia infancia. El sueño se convirtió en un lujo que solo podía robar en ráfagas cortas. Su cuerpo le dolía por las constantes demandas, pero incluso cuando el agotamiento le borraba la visión y sus brazos temblaban por sostener a ambas hijas a la vez, nunca consideró rendirse. Su situación financiera era grave, pero la necesidad la empujó a ser ingeniosa. Durante el día, trabajaba en la cafetería, dejando a las niñas con una amable vecina que aceptó cuidarlas por una pequeña tarifa. Por la noche regresaba a casa, se quitaba el uniforme para alimentar, bañar y acunar a sus hijas antes de colapsar en la cama con ellas acurrucadas a su lado. Hubo semanas en las que se saltaba comidas para asegurarse de que hubiera suficiente leche de fórmula para ambas, noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina, contando monedas para pagar la electricidad. Las facturas se apilaban como enemigos que no podía derrotar, y aún así, cada mañana, cuando se despertaba al ver a sus hijas sonriendo en sus cunas, encontraba la fuerza para volver a luchar. Lo que más le dolía eran los susurros. Otras madres en el parque la miraban a su ropa gastada y a su rostro cansado, susurrando lo joven que era, lo tonta que era por tener gemelas sin un esposo.
Los extraños a veces le preguntaban sin rodeos dónde estaba el padre, y cada vez ella respondía con el silencio, conteniendo la verdad que todavía cortaba como un vidrio. Pero en esos momentos, cuando Emily y Emma se aferraban a sus dedos o presionaban sus pequeñas caras contra su cuello, Ana se recordaba a sí misma que sus hijas no se definían por la ausencia, sino por el amor que les daba cada día. A pesar de las dificultades, hubo momentos de pura alegría que la ayudaron a seguir adelante. La primera vez que Emily se dio la vuelta, Ana lloró tan fuerte que asustó a ambas niñas. Luego se rió hasta que le dolió el costado cuando Emma imitó a su hermana solo días después. Sus primeros pasos fueron tambaleantes e inciertos, pero Ana estaba allí de rodillas con los brazos abiertos, atrapándolas cuando se caían y elogiándolas como si hubieran conquistado el mundo. Sus risas llenaron el apartamento, haciendo eco en las paredes desnudas y haciendo que el espacio se sintiera menos solitario, transformándolo en un hogar. Ana encontraba orgullo en las victorias más pequeñas. Aprendió a remendar zapatos rotos, a cocinar comidas abundantes con sobras, a estirar cada dólar hasta que casi se rompía. Cosió vestidos a juego con tela sobrante, sonriendo mientras veía a las niñas dar vueltas frente al espejo, sus cabellos castaños volando, sus ojos castaños brillando de deleite. A veces se detenía, observándolas, y sentía una punzada de emoción agridulce. Se parecían mucho a Andrew, y sin embargo, a diferencia de él, sus ojos transmitían calidez e inocencia, no cálculo. Era un recordatorio diario de lo que había perdido y lo que había ganado. Por la noche, cuando las gemelas finalmente dormían, Ana se sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando la calle tranquila. El cansancio la oprimía fuertemente, pero también un orgullo silencioso. Había sobrevivido otro día. Sus niñas estaban alimentadas, seguras y amadas. Pensó en el momento en que Andrew la despidió, en las palabras que le había lanzado como si no fuera nada, y se dio cuenta de que él se había equivocado. Ella no era inútil. Era una madre de 2 hermosas hijas que la necesitaban, que le daban a su vida un significado más profundo que cualquier dinero o poder podría comprar. Con el paso de los años, Emily y Emma se convirtieron en niñas curiosas y brillantes, que a veces hablaban al unísono y compartían un vínculo inquebrantable. Sus risas se convirtieron en el ancla de Ana, sus abrazos en su recompensa, su confianza en su salvación. Cada lucha talló en ella resiliencia, convirtiéndola en una mujer que podía soportar cualquier cosa. Sabía que la vida continuaría poniéndola a prueba, pero mientras tuviera a sus hijas, nunca se inclinaría ante la desesperación. Y aunque el mundo de Andrew era uno de torres relucientes y ambición despiadada, intocado por su presencia, el mundo de Ana, lleno de risas, historias, rodillas raspadas y besos de buenas noches, era mucho más rico. Había perdido al hombre que creía amar, pero había ganado una razón para vivir, y eso hacía que cada sacrificio valiera la pena. Cuando Emily y Emma cumplieron 8 años, sus vidas se habían asentado en un ritmo que era a la vez exigente y gratificante para Ana. El pequeño apartamento todavía era estrecho, pero ahora estaba repleto de proyectos escolares, dibujos a medio terminar pegados en las paredes y libros apilados en montones irregulares. Cada rincón llevaba la huella de la presencia de las gemelas, desde los calcetines desiguales metidos debajo del sofá hasta las manchas de pegamento con purpurina en la mesa de la cocina. Ana a menudo se reía del caos, incluso cuando estaba fregando las paredes con rotuladores,
porque significaba que sus hijas estaban creciendo, aprendiendo y creando. A pesar de todas las luchas del pasado, no podía negar que su hogar estaba vivo con amor. Las niñas eran inseparables pero distintas, dos mitades del mismo todo con sutiles diferencias que solo Anna notaba. Emily era audaz, a menudo la primera en ofrecerse como voluntaria en clase o probar algo nuevo. Su curiosidad la empujaba hacia adelante con una energía intrépida. Emma, por otro lado, era más tranquila, reflexiva y observadora, con una ternura que la hacía protectora de su hermana y su madre. Juntas, se equilibraban, y Anna se maravillaba de cómo a menudo parecían comunicarse sin palabras, compartiendo sonrisas secretas o estallidos de risa que nadie más podía descifrar. Su vínculo le recordaba a diario los milagros que le habían sido dados, incluso si eso tenía un costo que una vez pensó insoportable. La vida de Anna seguía siendo un acto de equilibrio constante. Trabajaba largas horas en un pequeño restaurante, sirviendo mesas y ayudando en la cocina cuando era necesario. El trabajo era agotador y el sueldo modesto, pero le daba lo suficiente para cubrir el alquiler, la comida y los útiles escolares. Algunas noches regresaba a casa tan agotada que apenas podía mantenerse de pie, pero siempre encontraba la fuerza para sentarse con sus hijas, ayudándolas con la tarea o escuchándolas mientras contaban las aventuras de su día. Su emoción, sus historias sobre compañeros de clase y dramas en el patio de recreo daban vida a su cuerpo cansado y le recordaban por qué soportaba tanto. Aunque el dinero siempre era escaso, Anna se aseguraba de que sus hijas nunca se sintieran pobres de espíritu. Planeaba pequeñas aventuras, picnics en el parque, viajes a la biblioteca, hornear galletas juntas los fines de semana. Quería que vieran el mundo como más grande que las paredes de su apartamento, que creyeran que eran capaces de más de lo que sus circunstancias sugerían. Las niñas prosperaban bajo su cuidado. Sus maestros a menudo elogiaban su creatividad y determinación. El corazón de Anna se hinchaba de orgullo cada vez que lo escuchaba, sabiendo que les estaba dando lo que más importaba: amor, estabilidad y la creencia de que eran valiosas. Mientras tanto, la vida de Andrew Miller existía en otro universo por completo. Su compañía había duplicado su tamaño, incursionando en nuevas industrias, y su rostro a menudo aparecía en revistas brillantes, acompañado de titulares sobre su brillantez y despiadado. Asistía a galas benéficas, cortaba cintas en lanzamientos corporativos y viajaba en jets privados a destinos que Anna solo había visto en revistas. El hombre que la había despedido a ella y a sus hijos, no nacidos todos esos años atrás, se había convertido en un símbolo de éxito. Para el mundo, era intocable, admirado y envidiado. Pero Anna a veces se preguntaba, a altas horas de la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y las gemelas dormían, si alguna vez pensaba en ella o en ellas. Se decía a sí misma que no importaba, que su ausencia la había obligado a ser más fuerte. Pero el pensamiento aún se colaba sin ser invitado. ¿Alguna vez se arrepintió de las palabras que había dicho? Sabía que existían dos niñas pequeñas con sus ojos marrones y su espíritu decidido, riendo, aprendiendo y creciendo sin él. La mayor parte del tiempo, se sacudía esos pensamientos, pero de vez en cuando Emily inclinaba la cabeza exactamente como lo hacía Andrew, o cuando Emma sonreía de una manera que lo reflejaba a la perfección, Anna sentía el escozor de viejas heridas. Sin embargo, no permitiría que la amargura definiera su vida. En cambio,
se centraba en el presente, en la risa de las niñas, sus hitos y la simple alegría de verlas convertirse en ellas mismas. Si Andrew había elegido el poder y el dinero en lugar de la familia, entonces esa era su pérdida, no la de ellas. Creía que un día Emily y Emma mirarían hacia atrás y verían no la ausencia de un padre, sino la fuerza inquebrantable de una madre que nunca se rindió con ellas. La vida continuó en este delicado equilibrio, Ana trabajando incansablemente, las gemelas prosperando, y Andrew viviendo en un mundo muy alejado del suyo. Pero el destino tenía sus propios planes, y las líneas cuidadosamente trazadas entre sus mundos no permanecerían separadas para siempre. Se acercaba el día en que Andrew Miller miraría a los rostros de las hijas que había negado, y el imperio que había construido ya no sería suficiente para protegerlo de la verdad. Fue en una tarde ordinaria, mientras Ana estaba recogiendo los platos de las mesas del restaurante después de un largo turno de almuerzo, que su vida dio un giro inesperado. Estaba agotada, sus manos ásperas por el fregado constante, y su espalda le dolía por las horas de pie, cuando su gerente se le acercó con un sobre. El papel era grueso, del tipo que olía débilmente a riqueza y poder, completamente diferente al correo barato que solía llenar su buzón en casa. «Esto es para ti», dijo su gerente, con confusión en su voz. Ana frunció el ceño, limpiándose las manos en su delantal antes de tomarlo con cuidado. No reconoció la dirección del remitente, pero su nombre estaba escrito claramente en el frente. No mal escrito como a menudo sucedía en las facturas o volantes. Esa noche, después de que Emily y Emma habían terminado su tarea y estaban sentadas en la mesa dibujando con crayones, Ana finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta impresa en papel elegante, con un emblema dorado en relieve en la parte superior. La leyó una vez rápidamente, luego de nuevo más despacio, su corazón acelerado. Era una invitación a una prestigiosa gala benéfica celebrada en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Al principio pensó que debía haber un error, pero a medida que sus ojos se movían por la página, vio la explicación. Una competencia de arte escolar se había llevado a cabo en colaboración con la fundación, y los dibujos de Emily y Emma habían sido elegidos para ser exhibidos en el evento como ejemplos de creatividad sobresaliente de estudiantes jóvenes. La carta explicaba que las niñas, junto con su padre, estaban invitadas a asistir a la gala para que las niñas pudieran ser reconocidas por sus logros. Ana sintió que el mundo se inclinaba ligeramente al bajar la carta. Las niñas notaron su expresión de inmediato. Sus idénticos ojos marrones se abrieron de curiosidad. «¿Qué es, mamá?», preguntó Emily, inclinándose sobre la mesa. Emma dejó caer su crayón, ya ansiosa por las respuestas. Ana tragó, tratando de calmar su voz, y leyó partes de la carta en voz alta. Mientras hablaba de que sus dibujos se exhibirían, ambas niñas jadearon, cubriéndose la boca con las manos antes de estallar en gritos de deleite. «¿Vamos a ir a una fiesta elegante?», exclamó Emma, rebotando en su asiento. Emily aplaudió, ya preguntando qué usarían y si habría música. Su emoción era contagiosa, y por un momento Ana sonrió, su corazón hinchándose de orgullo por su alegría. Pero cuando volvió a mirar la carta, la inquietud se coló. Sabía el tipo de personas que asistían a eventos como este: empresarios ricos, socialites, políticos y la prensa. Era el mismo mundo al que Andrew pertenecía, el mundo que una vez la había masticado y escupido cuando él la despidió con una fría carcajada. Una ola de ansiedad la recorrió al pensar
en entrar en ese ambiente deslumbrante con sus hijas a su lado. Se imaginó el rostro de Andrew en su mente, la línea afilada de su mandíbula, los penetrantes ojos marrones que podían dominar una habitación. ¿Y si él estuviera allí? ¿Y si el destino decidiera poner su pasado directamente frente a ella? Ana pasó los siguientes días dividida entre el orgullo y el pavor. Por un lado, quería que las niñas experimentaran este honor. Habían trabajado duro, vertiendo su imaginación en su arte, y merecían verlo celebrado. Por otro lado, temía exponerlas a la crueldad del hombre que una vez había roto su espíritu. Pero mientras veía a Emily y Emma hablar sin cesar sobre la gala, sobre cómo se pararían al lado de sus dibujos, cómo comerían comida elegante, cómo le mostrarían a todos lo que habían hecho, Ana supo que no podía quitarles la oportunidad solo por su propio miedo. Se habían ganado este momento, y ella no dejaría que su pasado se lo robara. La semana previa a la gala estuvo llena de preparativos. Ana pidió prestado un vestido simple, pero elegante a una amiga, arreglándolo a altas horas de la noche para que le quedara bien. Para las niñas, se las arregló para comprar 2 vestidos de segunda mano, idénticos, en un suave lavanda, lavándolos y planchándolos hasta que parecían nuevos. Cuando Emily y Emma se los probaron y dieron vueltas frente al espejo, sus rostros brillaron de emoción, y el corazón de Ana se apretó de amor. No le importaba que los vestidos no fueran de diseñador o que su propio vestido no fuera nuevo. Lo que importaba era que sus hijas entraran en ese salón de baile sintiéndose especiales. Llegó la noche del evento, y mientras estaban paradas afuera del gran hotel, Ana sintió que se le cortaba la respiración. El edificio resplandecía con luces, las limusinas se alineaban en la acera, y los hombres en smoking escoltaban a las mujeres con vestidos brillantes a través de las puertas giratorias. Emily y Emma se aferraron a sus manos, sus ojos abiertos por el asombro, susurrando sobre los candelabros visibles a través del cristal. Ana se obligó a enderezar los hombros, a caminar hacia adelante con confianza, incluso mientras su estómago se revolvía de nervios. Se recordó a sí misma que estaba allí por sus hijas, que soportaría cualquier cosa por su bien. Lo que no sabía al entrar en el deslumbrante vestíbulo era que Andrew Miller ya estaba adentro, su nombre estampado en la lista de invitados, su imperio entrelazado con la misma fundación que organizaba la noche. La colisión de sus mundos, 8 años en la fabricación, ya no era evitable. El camino de Ana y el de Andrew estaban a punto de cruzarse una vez más, y nada, ni los muros que él había construido, ni la fuerza que ella había forjado, permanecerían sin cambios después de esa noche. El salón de baile brillaba con una luz dorada. Los candelabros colgaban como constelaciones congeladas sobre la multitud de invitados vestidos con seda, terciopelo y la perfección del smoking. Los camareros se movían en silencio entre las mesas con bandejas de copas de champán, y el bajo zumbido de la risa y la conversación educada llenaba el aire. Y Ana entró sosteniendo firmemente las manos de Emily y Emma, con la respiración entrecortada, mientras trataba de estabilizarse contra la pura extravagancia de todo. El suelo de mármol brillaba bajo sus zapatos, y el aire olía débilmente a rosas y perfume caro. Ya había estado en este hotel antes como empleada, llevando bandejas y lavando platos, pero nunca así. Esta noche no estaba allí para servir, sino para estar al lado de sus hijas, mientras su obra de arte se exhibía, para que algunas de las personas más influyentes de la ciudad la vieran. Emily y Emma jadearon al unísono al ver los caballetes dispuestos a lo largo de un lado de la habitación, sus brillantes dibujos enmarcados
y de pie con orgullo entre las piezas creadas por otros niños. Tiraron de las manos de Ana, acercándola, sus ojos abiertos de asombro. Los invitados ya se habían reunido alrededor de las exposiciones, asintiendo con aprecio, algunos incluso sonriendo, mientras se detenían a mirar las escenas coloridas de la naturaleza y la familia. Ana sintió una oleada de orgullo tan fuerte que casi la ahoga, pero debajo de ella corría una corriente de inquietud que no podía quitarse de encima. Sabía que estaba entrando en el corazón del mundo que Andrew gobernaba, y cada superficie brillante, cada sonrisa pulida le recordaba a él. Al otro lado del salón de baile, Andrew Miller estaba parado en un pequeño grupo de empresarios e inversores, su postura tan imponente como siempre, su traje hecho a medida cortando una línea perfecta. Escuchaba a medias la discusión sobre posibles negocios, su mente divagando como solía hacerlo estos días, a pesar de sus esfuerzos por controlarla. La risa a su alrededor se sentía superficial, los tratos predecibles, los elogios vacíos. Tomó una copa de champán, sus ojos marrones escaneando la habitación por costumbre más que por interés, y luego se congeló. Al otro lado del mar de vestidos brillantes y smokines, vio a una mujer de pie cerca de la exposición de niños. Su cabello rubio brillaba bajo el candelabro, sus ojos azules afilados y llamativos incluso desde la distancia. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, sacando fantasmas del pasado, pero luego notó a las dos niñas a su lado. Tenían unos 8 años, su cabello castaño brillaba, sus movimientos reflejados mientras señalaban sus dibujos y se susurraban con entusiasmo. Cuando una de ellas giró la cabeza, el pecho de Andrew se apretó violentamente. Sus ojos eran del mismo castaño profundo que los suyos, enmarcados por las mismas pestañas, llevando una chispa que él reconoció como propia. Y luego la segunda también se giró, y el parecido se duplicó, innegable y aplastante. No podía moverse. Durante años había enterrado el recuerdo de Ana, despidiéndola como un error, una distracción que había eliminado por el bien de su imperio. Se había dicho a sí mismo que tenía razón, que cortar lazos lo había protegido de la debilidad. Pero ahora, al mirar a las gemelas que tan claramente tenían sus rasgos, sintió que los muros que había construido a su alrededor se agrietaban. Se le secó la garganta, y la conversación a su alrededor se desvaneció en la nada. Se excusó abruptamente, ignorando las miradas curiosas de sus colegas, y comenzó a cruzar el salón de baile. Ana lo sintió antes de verlo, una ondulación en el aire, una tensión en su pecho. Levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Andrew, mientras él se acercaba, alto y sereno, pero visiblemente conmocionado de una manera que ella nunca había visto antes. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, tirando de ella hacia atrás, a esa oficina hace años, a la sonrisa en su rostro y las palabras que la habían destrozado. ¿Embarazada? ¡Qué conveniente! ¿Cuánto quieres? Su agarre en las manos de Emily y Emma se apretó, y ella instintivamente se puso ligeramente delante de ellas, su cuerpo una barrera entre sus hijas y el hombre que una vez había desestimado su propia existencia. «Ana», dijo él, su voz áspera, sus ojos fijos no en ella, sino en las niñas que se asomaban por detrás de ella. Por primera vez en años, su confianza parecía despojada, dejando solo incredulidad y algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. «¿Son?» Su voz vaciló, su compostura se deslizó. «¿Son mías?» La mandíbula de Ana se apretó, sus ojos azules ardiendo con una mezcla de ira y orgullo. «Sí», dijo, su voz firme y clara,
a pesar de la tormenta en su pecho. Emily y Emma, tus hijas, las niñas que intentaste comprar antes de que nacieran. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido. Miró a las gemelas de nuevo, absorbiendo cada detalle, la curva de sus sonrisas, la inclinación de sus cabezas, la forma en que se paraban cerca de su madre, como si entendieran instintivamente que ella era su protectora. Su mente revivió esa noche en su oficina, su arrogancia, su crueldad, y por primera vez en su vida, Andrew Miller, el hombre que comandaba salas de juntas y conquistaba mercados, se sintió completamente impotente. Emily tiró ligeramente del vestido de Anna, su voz tranquila pero curiosa. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó, sus ojos marrones muy abiertos. La garganta de Anna se apretó, pero forzó su expresión para que se mantuviera tranquila por el bien de su hija. «Nadie que necesites conocer», dijo suavemente, aunque sus ojos nunca dejaron los de Andrew. Las niñas parecieron satisfechas con la respuesta, volviendo su atención a su obra de arte, pero el corazón de Andrew se retorció dolorosamente ante el desprecio. A su alrededor, la gala continuó como si nada monumental hubiera sucedido. La música sonando, las copas tintineando, la risa resonando. Pero para Anna y Andrew, el mundo había cambiado irreversiblemente. Él se quedó allí, mirando a la familia que había abandonado, y ella se mantuvo firme, sus hijas detrás de ella, más fuerte de lo que nunca había sido. Y aunque ninguno dijo otra palabra, ambos sabían que este encuentro no era un final. Era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que cambiaría todas sus vidas para siempre. Cuando Andrew salió del salón de baile esa noche, lo hizo en un aturdimiento que se sentía diferente a todo lo que había experimentado antes. La música había seguido sonando. La gente se había reído y brindado como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de él, el orden cuidadosamente construido de su vida se había hecho añicos. Se sentó en la parte trasera de su coche, mirando el borrón de las luces de la ciudad, su pecho apretado y su mente corriendo con imágenes de dos niñas pequeñas, con cabello castaño y ojos que reflejaban los suyos. Había pasado años convenciéndose de que el embarazo de Anna era una complicación, que despedirla con dinero había sido la decisión correcta para proteger su imperio. Pero ahora veía la verdad de la manera más simple y cruda posible. Tenía hijas, vivas y respirando, convirtiéndose en personas que se había perdido 8 años enteros. Ningún trato, ningún rascacielos, ningún titular podía borrar esa ausencia, y por primera vez en su vida sintió el peso del arrepentimiento presionando sobre él con una fuerza sofocante. Los días siguientes fueron una tortura. Iba a su oficina, pero los informes en su escritorio se convertían en un sinsentido. Los miembros de su junta notaron su distracción, pero nadie se atrevió a enfrentarlo directamente. Asistió a reuniones, firmó contratos, asintió en presentaciones, pero todo el tiempo su mente revivía el momento en que los ojos de Anna se habían encontrado con los suyos al otro lado del salón de baile. No había perdón allí, ni rastro de la mujer que una vez lo había mirado con amor. En cambio, había acero, una pared construida con años de sacrificio y supervivencia. Y detrás de ella, Emily y Emma se habían parado. 2 niñas que deberían haberlo conocido, que deberían haber corrido a sus brazos, pero que lo miraban como si fuera un extraño. La realización lo destrozaba sin descanso, dejándolo incapaz de dormir,
deambulando por su ático en la oscuridad de la noche, preguntándose cómo podría deshacer lo que se había hecho. No pasó mucho tiempo antes de que tomara la decisión de encontrarlas. Tenía recursos, conexiones, influencia que podían descubrir cualquier cosa, pero esta vez las usó no como armas de control, sino como herramientas de desesperación. En cuestión de días, tenía la dirección del pequeño apartamento donde vivía Anna con las gemelas. Se sentó en su coche fuera del edificio más de una vez, observando desde la distancia cómo Anna caminaba a casa del trabajo con Emily y Emma a su lado, sus mochilas rebotando mientras saltaban, sus voces flotando en el aire. Vio la forma en que se reían juntas, la forma en que Anna se agachaba para besar sus cabezas mientras charlaban, y cada vistazo lo grababa más profundamente. Debería haber estado allí para todo: los primeros pasos, las primeras palabras, las rodillas raspadas, los cuentos de buenas noches. Había cambiado esos momentos por salas de juntas y contratos, y ahora entendía el vacío de una manera que era insoportable. Finalmente, ya no pudo quedarse en las sombras. Una noche subió las desgastadas escaleras del edificio de apartamentos, su corazón martilleando con un nerviosismo que nunca había sentido en negociaciones hostiles o bajo escrutinio público. Se paró en la puerta, escuchando el sonido amortiguado de la risa en el interior, y levantó la mano para llamar. Cuando la puerta se abrió, Anna estaba delante de él. Su expresión se endureció de inmediato. Se veía diferente a como lo hacía hace años, más cansada, más reservada, pero también más fuerte. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules, se encontraron con los suyos sin pestañear, y por un momento sintió que el hombre que ella había conocido una vez podía ver a través de la concha vacía en la que se había convertido. «¿Qué quieres?», preguntó ella fríamente, su cuerpo inclinado para bloquear su vista del interior. La garganta de Andrew se apretó, pero se obligó a hablar. «Necesito hablar», dijo en voz baja, su voz despojada de la arrogancia que solía llevar. «Por favor». Hubo un largo silencio, lleno del sonido de las voces de las niñas al fondo, y luego la pequeña cara de Sofía. «No». «De Emily». Se asomó por un lado de su madre, seguida rápidamente por la de Emma. Ambas niñas lo miraron con curiosidad, sus idénticos ojos marrones abiertos y sin protección. La vista casi lo puso de rodillas. Tragó con fuerza y logró decir: «Solo necesito conocerlas. Necesito una oportunidad para intentarlo». Los labios de Anna se apretaron en una línea fina, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y dolor. «Las palabras no significan nada para mí, Andrew», dijo bruscamente. «¿Crees que no he escuchado palabras antes? No estuviste allí cuando estaban enfermas, cuando lloraban por un padre que no pude darles, cuando me agoté solo para mantener las luces encendidas. No estuviste allí para nada». Su voz temblaba, pero no era debilidad, era furia forjada por años de supervivencia. «¿Y ahora vienes aquí y crees que puedes decir unas pocas frases y borrar todo eso?» Sus palabras lo cortaron, sin dejar espacio para la defensa. Asintió lentamente. Su voz se quebró al admitir: «Tienes razón. No estuve allí. Te fallé a ti y les fallé a ellas. No puedo cambiar el pasado, pero quiero cambiar el futuro. No espero perdón, ni de ti, ni de ellas. Pero no puedo volver a irme, no ahora que lo sé. Déjame demostrarlo. No con dinero, no con regalos, con presencia, con tiempo». Anna lo estudió por un largo momento, su expresión ilegible.
Luego abrió la puerta lo suficiente como para dejar que las niñas se retiraran al interior, antes de salir al pasillo con él. Su voz era más tranquila ahora, pero firme. Si de verdad crees en lo que dices, lo demostrarás, no lo hablarás. No necesitan promesas, necesitan constancia. Y si vuelves a fallarles, Andrew, no tendrás otra oportunidad. Con eso, cerró la puerta, dejándolo de pie en el pasillo lúgubre, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida, Andrew se sintió despojado de poder, pero lleno de una extraña y humilde resolución. Una vez había creído que construir un imperio definía la fuerza, pero ahora veía la fuerza en la mujer que había criado a sus hijas sola y en los niños que prosperaban sin él. Mientras caminaba de regreso por las escaleras, sabía que se enfrentaba a la batalla más difícil de su vida, no por dinero, no por influencia, sino por la oportunidad de ser un padre, y tal vez, algún día, por la oportunidad de recuperar la confianza de la mujer que había roto. Andrew regresó a su ático, esa noche llevando algo mucho más pesado que el peso de un largo día de trabajo o las demandas de su imperio. Llevaba el eco de las palabras de Anna, el recuerdo de los ojos de sus hijas y la punzante comprensión de que ninguna cantidad de dinero o poder podría deshacer los años que se había perdido. El silencio de su hogar lo oprimía como un castigo. Las paredes de cristal, que una vez le dieron orgullo, ahora solo le recordaban lo lejos que estaba de la calidez que había vislumbrado dentro de ese modesto apartamento donde vivían Emily y Emma. No podía dormir, y por primera vez en su vida no intentó ahogar su inquietud en el trabajo. En cambio, se quedó despierto imaginando los momentos que había perdido, las primeras palabras, los primeros pasos, los cumpleaños llenos de risas que no había estado allí para escuchar. En las semanas que siguieron, Andrew comenzó a aparecer. No con grandes gestos que pudieran ser desestimados como demostraciones superficiales de riqueza, sino con acciones constantes y deliberadas. Le preguntó a Anna si podía llevar a las niñas a la escuela, y aunque ella dudó al principio, lo permitió con agudas advertencias en sus ojos. Tomó sus pequeñas manos en las suyas, nervioso y torpe, mientras intentaba igualar su charla, respondiendo preguntas sobre por qué el cielo era azul o cómo se construían los edificios altos. Al principio las niñas eran cautelosas, mirándolo con curiosidad educada en lugar de afecto, pero Andrew no vaciló. Las llevaba todas las mañanas que podía. Regresaba todas las tardes cuando Anna lo permitía y aprendió los pequeños detalles de sus vidas que significaban todo para ellas. El amor de Emily por dibujar animales, la fascinación de Emma por las historias de lugares lejanos. Las tardes eran más difíciles, llenas de silencios incómodos, mientras intentaba encajar en un mundo que había estado completo sin él. Se sentaba en la mesa de la cocina de Anna, ayudando con la tarea, tropezando con las palabras de ortografía mientras Emily se reía de sus errores, y escuchando pacientemente mientras Emma explicaba un problema de matemáticas con sorprendente confianza. Aprendió a cocinar panqueques mal, quemando los primeros hasta que las niñas se rieron e insistieron en que sabían bien de todos modos. Las dejó trenzar su cabello con cintas de colores, soportando su risa mientras Anna se quedaba atrás, con los brazos cruzados, escondiendo una sonrisa que no quería que él viera. Estos pequeños e imperfectos momentos erosionaron los muros entre ellos, y para Andrew, cada risa, cada mirada compartida, cada abrazo de las gemelas se sentía como una redención. Anna lo observaba con cuidado, su corazón dividido entre el recuerdo de su crueldad y la evidencia de su cambio. No
Podía borrar las noches en que había llorado sola, los días en que había luchado contra el agotamiento mientras criaba a 2 hijos sin ayuda. El perdón no llegó fácilmente, pero no podía negar que el hombre sentado en el suelo con cintas en el cabello y risas en los ojos no era el mismo que se había burlado de ella 8 años atrás. Se recordaba a sí misma a diario que él tenía que demostrar su valía no a ella, sino a sus hijas, y lo medía por la constancia de su presencia. Para su sorpresa, él no vaciló. El punto de inflexión llegó una noche cuando Emily se cayó del columpio del patio de recreo y se raspó gravemente la rodilla. Ana se apresuró a avanzar, pero Andrew ya estaba allí, arrodillado junto a su hija, su rostro pálido por la preocupación. Limpió la herida con cuidado. Sus manos temblaban mientras intentaba calmar sus lágrimas, y luego la levantó suavemente en sus brazos, mientras Emily se aferraba a su cuello, susurrando a través de sus sollozos que le dolía. Los ojos de Andrew se encontraron con los de Ana al otro lado del parque. En ellos vio miedo, arrepentimiento y un amor tan crudo que perforó sus defensas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él no estaba fingiendo. Por primera vez, estaba verdaderamente presente. Pasaron los meses, y lentamente la familia comenzó a sanar. Las niñas comenzaron a buscar a Andrew cuando entraba en la habitación, tirando de sus manos y rogándole que se uniera a sus juegos. Hicieron dibujos de él junto con su madre, deslizándoselos tímidamente en sus manos, y él guardó cada uno, almacenándolos en un cajón de su oficina, como si fueran los contratos más valiosos que jamás hubiera firmado. Ana todavía mantenía su guardia, pero no podía ignorar la alegría en los ojos de su hija o la forma en que estaban prosperando con su padre en sus vidas. Una noche, Andrew invitó a Ana y a las gemelas a su yate, no para una fiesta o un espectáculo, sino simplemente para pasar tiempo juntos. El sol poniente pintaba el cielo de oro y carmesí, y las niñas se apoyaron en la barandilla. Su cabello brillaba a la luz. Sus risas resonaban en la cubierta. Andrew se paró junto a Ana, su mirada no en el horizonte, sino en la familia que casi había perdido. Su voz era tranquila, despojada de orgullo. Fui un tonto, Ana. Pensé que el dinero y el poder lo eran todo. Pensé que el amor me hacía débil. Pero ahora veo que me equivoqué. Estas niñas, tú, esta vida, es lo único que importa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo elegir quién soy ahora. Y elijo estar aquí, contigo, con ellas, todos los días. Ana lo miró durante mucho tiempo, las olas rompiendo suavemente debajo de ellos, los gritos de las gaviotas llenando el silencio. No respondió con palabras, pero cuando Emily y Emma corrieron de regreso y agarraron sus manos, tirando de ambos hacia la proa del yate, ella no las soltó. Y Andrew, sintiendo la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos, supo que el perdón podría no ser completamente suyo todavía, pero la esperanza sí lo era. A medida que las estrellas aparecían una por una en el cielo, Andrew se dio cuenta de que finalmente había construido algo más grande que cualquier imperio, algo que una vez había desestimado como debilidad, pero ahora entendía como fuerza. No eran rascacielos, ni riqueza ni poder. Era la familia, y esta vez nunca la dejaría escapar de nuevo.